Hola, buenas noches. Bienvenidos a 7 Economía, a la economía en andaluz. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que le interesan a todo el mundo y además mucho. Vamos a hablar de la sanidad y en especial de la sanidad privada y cómo ha vivido estos duros meses de pandemia. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Antonio Aguado Núñez Cornejo, que es presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también aquí a mi derecha a Alfonso Carmona Martínez, que es tesorero del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Buenas noches. Hola, Alfonso. buenas noches, ¿qué tal? Por empezar por algún sitio, ¿son los médicos andaluces de los peor pagados de Europa? Bueno, eso está demostradísimo desde hace muchísimos años. No somos, ya Europa no la tocamos porque los sueldos europeos con respecto a los españoles ya son abismales, las diferencias. Pero lo triste es que estamos a la cola de los médicos de España. Es cierto que las quejas que hemos ido presentando constantemente a la Consejería de Sanidad y a la presidencia de Andalucía, el señor presidente de Andalucía, han hecho de que ha habido un esfuerzo por parte de ellos con la promesa de que en esta legislatura por lo menos llegarían a pagar la media de lo que ganan los médicos en España. ¿Eso significa estar por debajo de la media? Estamos por debajo de la media actualmente, han hecho 2 pagos, 2 subidas, tenemos la promesa de que a partir del 1 de enero van a hacer una tercera subida que prácticamente va a equiparar. O sea, nosotros decimos claramente, no podemos, nunca hemos pedido ganar en los sueldos de la pública lo que paga Navarra o que paga el País Vasco, porque ellos tienen los privilegios, que tienen sus fueros y tienen un aporte muchísimo más alto por ciudadano para la sanidad que el que hay en Andalucía. Pero por lo menos, que equiparen a la media nacional. Hemos empezado fuertecito con el titular, digamos, pero antes vamos a explicar un poco qué es el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, a quién representa. El Consejo Andaluz de Médicos, el cual me honro en presidir en esta etapa, está formado por los 8 presidentes de los 8 colegios de Andalucía. Alfonso es tesorero, pero además es presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Yo soy presidente del Colegio Médico de Huelva. Votamos entre nosotros y cada 2 años pues, se elige un presidente. Yo he tenido el honor de haber sido ya en otra ocasión y actualmente llevo un año escaso, dentro de un mes cumplo, de mandato. Perfecto. ¿Tenéis cifras de cuántos médicos hay ahora mismo en Andalucía? Sí, hay unos 42.000 y pico, el pico no me acuerdo porque va variando, pero son colegios muy numerosos, yo creo que somos el tercer, en general está Barcelona y Madrid, pero después vamos nosotros, y como colegios hay colegios muy importantes como el de Sevilla, que tiene ya 11.500 médicos. Yo creo que las cifras de médicos aquí son buenas cuando las ves en global. Pero no tenemos que olvidar que faltan muchos médicos en la sanidad privada y en la sanidad pública. Porcentualmente, ¿cuántos hay en la privada y en la pública? Aproximadamente un 15 o un 20% están en la privada. Hay otro porcentaje que pueden ser a lo mejor un 10 o un 15 que está mixta. Hay gente que trabaja también en la privada y en la pública y los demás trabajan en la pública. Decía Alfonso que faltan médicos, que la cifra se ve bien, pero solo en global, no cuando se compara con relación, imagino, que a la población, por ejemplo. ¿Esta cifra va a mejor o a peor? Va a peor y va a ir a mucho peor todavía porque muchos médicos están entre los 55 y los 65 años, o 68, depende ya cuando pongan la edad de jubilación, pero que van a jubilarse en 10 años muchísimos médicos, te puedo decir de 40 o 50.000 médicos, que no da tiempo con las generaciones de MIR que van saliendo, da tiempo a reponer. Entonces vamos a tener un problema y estamos trayendo médicos de otros lados, sobre todo de Sudamérica, que por el habla, pues el habla y las costumbres son más afines a nosotros, que no es lo mismo que vengan a lo mejor de Polonia o de Rumanía, que tienen otro carácter distinto y cuesta más trabajo traerlos. Pero la verdad es que o importamos médicos nos va a costar trabajo. A la vez se tiene la sensación de que hay muchos profesionales de la salud, médicos, incluso enfermeros, ATS, todo tipo de médicos, de profesionales, perdona,
que se marchan de Andalucía a otras comunidades y a otros países, ¿no? Tiene absolutamente toda la razón. Mire, en España la formación de los médicos para alcanzar la titularidad de especialistas requiere un examen que es el examen MIR y después 4, 5, 6 años, depende de la especialidad, para ponerse a trabajar. ¿Qué pasa? Que en España, primero vamos a diferenciar dos cosas. Muy bien ha dicho el doctor Carmona de que hay 43.000 médicos, hoy realmente subimos a 45.500 casi, porque han estado incorporando médicos de todas las maneras, como bien ha dicho, para intentar suplir la carencia de médicos. Realmente lo que falta son médicos especialistas. Médicos especialistas quiero decirle todos, porque los médicos de primaria son médicos de familia, tienen que hacer, y los pediatras, tienen que hacer, como dice don Alfonso, tienen que hacer un examen MIR y hacer 4 años. Cuando este médico termina, hoy en esta legislatura tenemos que reconocer que han hecho un gran esfuerzo y han resuelto una serie de ofertas de empleo público que tenían, han ido fijándolo, pero antes ni siquiera le contrataban a lo mejor por un mes o por 15 días. ¿Qué pasa? Las provincias limítrofes lo sabemos constantemente. Yo tengo provincias limítrofes con Badajoz, que es Extremadura, y que le pagan 800 a 1.000 euros más al médico, y tengo Portugal, que le hace ofertas mayores. Hay determinados países, como es Portugal, como es Francia, como es Inglaterra, en que la medicina no está bien considerada en cuanto al esfuerzo y la economía de ello. Entonces, vamos a decir que han bajado la guardia en cuanto a crear puestos de médicos. ¿Qué hacen? Que ofertan a los médicos españoles que no han invertido ni un céntimo esos países, ni esas familias en formarlos, le ofertan sueldos muy dignos, mucho mejores, y claro, la gente se va. ¿Qué puede cobrar un médico en la sanidad? Le digo la última oferta que tenemos, francesa. la refería el otro día, en el Colegio de Huelva nos ha llegado, se ha ido un matrimonio con 50 y tantos años los dos a trabajar a Francia, concretamente muy cerca de la frontera española, 9.000 euros de sueldo. La garantía de que no van a haber más de 17 pacientes en una jornada. Aquí podemos ver 60, 80 o 100. Además de eso, 6 meses de formación a costa del gobierno francés, sin tener que trabajar para aprender bien el francés médico. Pero claro, un chaval joven que termina y que le hace una oferta, le voy a decir una cosa que le puede llamar la atención, pero es que un médico MIR, ayer lo vi, 800 y pico de euros es el sueldo. Muy lejos de 9.000 euros, claro. Si no hiciesen guardias, esas criaturas no podrían tener un sueldo medio decente. Cuando termine, lo que le van a ofrecer, el sueldo que hemos pedido al presidente del gobierno, que lo eleve, el sueldo base de un médico son 1.240 euros. O sea, que ni tan siquiera para alquilar un piso... Que si no hacen guardias y no tiene complementos, pues jamás van a llegar. Entonces, esos países que, les vuelvo a decir, no han invertido ni un céntimo, pagan y se llevan a los mejores médicos españoles. Formamos al activo y después lo regalamos prácticamente. Claro. Lo formamos con el esfuerzo de la familia y del gobierno. Y del Claro, Estado. claro, de todos nosotros. ¿Y un médico en el sector privado qué opciones tiene para trabajar? Todavía peores hoy en día. Todavía peores, te voy a decir, porque y eso se ha demostrado con la pandemia. En la pandemia, los médicos del SAS han seguido cobrando todos los emolumentos que tenían que cobrar, incluso le dieron una paga por el gran esfuerzo que han realizado. Sin embargo, como la gente tenía miedo de ir a las urgencias de los hospitales, de todos, y tenía miedo de ir después a las consultas se vinieron totalmente abajo. Te puedo decir, sin equivocarme, que hubo centros y consultas que han tenido que cerrar porque no cobraban ni un O sea, que la crisis euro. Económica ha llegado a los médicos privados. Ha sido mucho, porque no tenías pacientes. Y esto es así. Y durante todo este año 2020 y mediados 2021, la facturación que podía tener un médico estaba por debajo del 80% que cobraba habitualmente. A Dios gracias, cuando esto se ha levantado, la gente está yendo de forma natural y como es natural a los médicos, y las consultas, las urgencias, los ingresos hospitalarios están volviendo a la normalidad. Lo que pasa es que para un médico de la privada, para trabajar y ganar un dinero digno, pues tú me dirás, si estás yendo a una consulta de un especialista y el pago medio por paciente viene a ser alrededor de los 15 a 18 euros,
por paciente y solo te pagan una vez. Estamos hablando de la aseguradora. De la aseguradora, porque esto no es medicina privada, esto es medicina concertada. Medicina privada eres tú conmigo y yo contigo. Aquí hay un tercero en cuestión, que es un lobby muy potente y que marca los precios. Y esos precios, para que tú te hagas una idea, son alrededor de los 15 y 16 euros una consulta. La siguiente consulta es la mitad, o sea que viene a ser unos 7 u 8 euros. Estamos hablando bruto, no estoy hablando líquido. Y después, la tercera o cuarta consulta sucesiva, que unas veces son por necesidad perentoria que hay que revisar al paciente, esa no te la pagan. Con lo cual ya me dirás cómo es de atractivo hoy en día para la gente joven. Hoy en día hay muchas consultas todavía de gente mayor, de gente que está acostumbrada a otra cosa, pero la gente nueva que está llegando no está dispuesta a trabajar en estas condiciones. Y se están perdiendo los mejores médicos de la medicina privada, están pasando a la pública. Y esto no hay derecho.